Hola, hola. Hola, buenas tardes. La Hola, sesión se buenas está tardes. grabando. Estamos esperando Buenas a que tardes. entren los demás. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, Buenas David, tardes. buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Loli. Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo. Son las 7:28. Vamos a esperar los 2 minutos y empezamos la sesión. Hola, buenas tardes. Hola, Irene, buenas tardes. Hola, hola. Hola, Quetzal, bienvenida. ¿Cuántos alumnos son, Josué? Bueno, tengo 9 alumnos acá, pero como se abrió la invitación, Sí, posiblemente sí, lleguen lo que decían. pero alumnos, ¿cuántos son tuyos? 9, ¿9? sí. Bien. ¿Y están Levanten la todos? mano quiénes son los alumnos, ¿Y por están los favor. 9? Ahorita los contamos. 1, 2. Eso me movieron aquí las pantallitas. Loli, levanta tu mano, por favor, para que te ubique Jesús. Me han de faltar 2, seguramente. Sí, faltan Pablo, falta por ahí alguien más. Hay algunos exalumnos de la maestría también y hay también algunos alumnos que van a empezar la maestría en octubre. Hay alumnos de la maestría que ya la cursaron hace tiempo, algunos que trabajan en empresas como Bimbo, por ejemplo, que están haciendo comunicación muy, muy interesante, y hay algunos otros que llegan por parte de la lista de contactos de Josué. En lo que empezamos, debo comentar, Jesús, que esta materia de teorías contemporáneas de la comunicación corporativa que ahora da Josué, anteriormente la dio Diana Cardona durante varias generaciones, hasta antes de jubilarse. Entonces, a partir de mi participación en el doctorado, he buscado mucho la cercanía con todos ustedes del grupo HICOM, porque como te comentaba hace rato, pues ha sido una verdadera revelación el trabajo que ustedes están haciendo, y, y me parece que es algo muy, muy conveniente para los estudiantes y futuros maestros de comunicación. De hecho, Diana en un momentito más también está por entrar, está pidiendo acceso. Qué bien. Nos va a dar mucho gusto verla. Ya casi comenzamos. No sé quién mando aquí. Está por ahí también Serafina Llano, expresidenta de AMCO, consultora, a quien le doy la bienvenida también, y también muy buena conocedora del trabajo de Jesús. Hola, ¿qué tal? No puedo prender la cámara porque tuve un problema con mi laptop, pero los saludo a todos. Mucho gusto, Chucho, Juan Andrés y todos. Yo a Gracias. Serafina la conozco desde la universidad Exacto. y seguramente está en tubos, por eso no quiere que la veamos. Así estuvos. Uy, yo creo que los chavos no conocen esa palabra. Pero yo pienso Efectivamente, igual no, que no ubicamos. No, no saben qué es eso. ¿Ya no se usan? Híjole. No, pues no, la chilindrina. Bueno, si han visto la chilindrina, tal vez. Bueno, Angelina, bienvenida, maneja con cuidado, egresada de la maestría y directora de comunicación en el IFT. Ahí la vemos en el auto. Maneja con cuidado, Angelina.
Hola Juan Andrés, muy buenas noches a todas y todos. No vengo manejando afortunadamente, Ah, pero el tráfico está terrible, me impidió llegar a tiempo a un lugar fijo, pero aquí estoy. Muchas muy gracias. bien. Bienvenida. Bien, bueno, Aprovecho para bienvenidos. saludarte, Techie Friend. Oh, Techie Friend, ¿cómo estás? Qué justo. Gustazo. Muy bien, son las 7:33, vamos a comenzar. Ya se está grabando la sesión, por lo tanto, esta parte ya la hemos salvado. Bueno, no, no quiero quitar mucho tiempo a la charla de Jesús, solo quiero hacer un par de comentarios y luego hacer la presentación formal ya de el doctor con respecto a su larga trayectoria, algunos aspectos que vamos a seleccionar para presentarlo a quien todavía no lo conozca o quien no tenga tan claro cuál ha sido la trayectoria de Jesús Galindo. De entrada, agradecerle primera mano a Juan Andrés, ya sabemos, viejo amigo, conocido mío, mi maestro también, muchos sentidos, de hace varios años, el que me haya permitido compartir con ustedes esta asignatura en la cual la ingeniería en comunicación social, previamente la comunicología, tiene un lugar protagónico, ya lo hemos dialogado, y que ahora de viva voz sea Jesús quien nos lo platique. Pues bueno, muchas gracias Juan Andrés por la oportunidad y en un momento presentamos a Jesús. Entonces no sé si Juan Andrés quisieras comentar algo y luego ya entramos formalmente a la charla. Sí, muy brevemente, reiterar en nombre de la Universidad Panamericana y de la Maestría en Comunicación Institucional, ya anda por ahí Diana Cardona. En nombre de la Maestría en Comunicación Institucional, en los 27 años que tiene este programa, empezó en 1997, no me equivoco al decir, querido Jesús Galindo, que hoy es un hito para nosotros y es un verdadero honor el contar con tu presencia en este retiro de lo académico en el que andas, pero tu presencia y tu mente siempre están con nosotros, así que gracias por ilustrarnos siempre, por provocarnos y por hacer de la comunicación una profesión mucho más digna de estudiarse y de vivirse. Gracias, Jesús. Bien, muchas gracias, Juan Andrés. Voy a presentar brevemente a Jesús. Hace ratito platicamos un poco sobre las varias formas en las que hay de presentar a Jesús Galindo. Y yo le decía que esta que hemos elegido me parece la más adecuada. Lo voy a hacer en dos partes, una muy general y otra ya particular con algunos aspectos. Solo quiero mencionar que me sumo al agradecimiento que hace Juan Andrés a la presencia de Jesús Galindo. Eh, Jesús ya tiene un rato trabajando esta dinámica lejos de la academia y de pronto nos complace con alguna charla a quienes todavía andamos en esta dinámica de dar clases y de formar gente en la consultoría con otros aspectos. Jesús, además de ser amigo mío, yo lo he dicho en otros lados, siempre, es mi mentor, entonces el hecho de que él acceda a charlar con la gente con la que yo todavía tengo contacto en esta parte de la academia, me llena de mucha alegría. Jesús Galindo es mexicano, es un investigador social profesional, es un ingeniero en comunicación social, pero hay una lista enorme de actividades que se ha hecho que muchas veces no ubicamos y yo las quisiera enlistar ahorita de todo lo que Jesús ha hecho. Es viajero, locutor, ha sido vendedor ambulante, cocinero, actor, músico, fancinero, profesor universitario, cineasta, aprendiz de brujo, novelista, ensayista, poeta, conferencista, articulista, tallerista, dramaturgo, administrador de una comuna, cuentacuentos, diseñador de ropa, agente de viajes, guía gastronómico, reseñista de jazz, crítico musical, curador de concierto de jazz, musicólogo, ingeniero social, comunicólogo, antropólogo, psicólogo, sociólogo, aunque a veces lo niega, historiador, lingüista, pedagogo, corredor de bolsa, crítico de arte, vendedor de marihuana, agitador político, community manager, gestor de grupos y redes de estudio y acción, gestor de colectivos sociales,
gestor de asociaciones civiles, compositor, coach de fútbol americano, asistente de arquitecto, astrólogo, gestor cultural, gestor deportivo, atleta, futbolista, voleibolista, basquetbolista, editor de revistas, editor de libros, bailarín, cantante, terapeuta físico, terapeuta familiar, sommelier, activista, sindicalista, militante político, científico, fotógrafo, empresario de rock, organizador de congresos internacionales, asesor y consultor. Esa es una parte general de lo que Jesús es, pero también Jesús Galindo, además de ser todo esto formalmente en la dinámica de la academia, es doctor en Ingeniería en Comunicación Social, doctor en Ciencias Sociales Políticas, doctor en Ciencias Sociales, es gestor y promotor cultural, ha sido investigador e ingeniero social durante muchos años en distintas áreas, tallerista, decíamos ya. Y bueno, entre otras cosas, la parte que hoy nos trae aquí es que fue fundador del grupo Hacia una Comunicología Posible, el GUCOM, y fundador también del grupo Ingeniería en Comunicación Social, el GICOM. Sin embargo, quiero cerrar mi comentario señalando que no cabe duda, y lo voy a decir no a título personal, sino en general, no cabe duda que Jesús Galindo es uno de los últimos grandes pensadores que ha tenido este siglo en términos de todos los aspectos en todos los aspectos que él ha podido tocar. Ahorita hacemos una lista enorme. Cuando él se ha interesado por la música, por el deporte, por el teatro, por las infancias, etcétera, cada área que él toca ha sido revolucionario. Entonces, por eso hay gente que lo ubica en la parte de la investigación social y otros en la parte de la antropología, otros en la sociología, en la educación. No hay un área en la que Jesús Galindo no haya estado presente, aunque muchas veces queda entre otros textos por ahí. Ah, sí, Jesús Galindo, la parte de la metodología siempre se le ubica en esa parte por el impacto que tiene, y otros en distintas disciplinas, por ahí lo ponen en primera. En fin, Jesús Galindo es uno de estos pensadores que logra impactar en distintas disciplinas, con distintas áreas, a partir de lo que para él más importante que es en el mundo, cambiar la dinámica para vivir en un lugar mejor. Entonces, eh, para mí es muy emocionante el poder escuchar hoy a Jesús Galindo, que ustedes también lo escuchen, que tengan de primera fuente sus aportaciones. Bienvenidos, bienvenido Jesús, muchas gracias. Y pues adelante, es todo tuyo el micrófono y comenzamos con tu charla el día de hoy. Dale, Josué, empezamos. De la charla que tengo preparada, creo que solamente voy a hacer un matiz de entrada, porque seguramente va a haber otros momentos de improvisación, que es el de la comunicación y la comunicología. Por esto que Andrés mencionaba en la charla previa a que abriéramos el Zoom y lo que comentó ahora ya de manera pública. Entonces, eso estaría previsto para el quinto punto, aunque tal vez lo incluya yo antes, desde el primero. Entonces, inicio. El apunte está organizado en 7 puntos. Yo trabajo todo lo que hago con una figura de números primos, y del cual mi preferido es el 7. Pero también el 3 y el 5 me gustan mucho, o más que el 7, pero ya complica. Ahorita estoy terminando una novela que tiene 11 capítulos. Entonces, punto número 1. Es la presentación general, nocional de lo que nos trae acá. Esto lo he he pensado muchas veces cuál es lo primero que habría que decir para una primera imagen general de qué cosa es la ingeniería en comunicación social. Y no se me ocurre. La decisión es muy sencilla porque es el corazón del trabajo de un ingeniero social, es el cambio. Ese es el gran tema.
de la ingeniería social, el cambio. Dicho de otra manera, es también el movimiento, que el mundo se mueve, y desde un punto de vista más abstracto, más categorial, el tiempo. O sea, el ingeniero social básicamente es un experto en el tiempo social. Entonces, esta es una de las razones por las cuales en uno de los puntos claves en el cual todo el trabajo de ingeniería tuvo un brinco en su organización conceptual y metodológica fue en el tránsito del siglo XX al siglo XXI, cuando me puse a trabajar sobre termodinámica, porque la termodinámica también básicamente trabaja sobre el tiempo desde un punto de vista físico en general, y además el tiempo en el sentido de la materia que se degrada es la madre del concepto de entropía, que es clave también para la ingeniería social y para la visión de lo social que tiene la ingeniería social. Entonces, esta sería una primera imagen que quisiera que tuvieran presente a lo largo de toda la charla. ¿Qué es lo que hace básicamente un ingeniero social, un ingeniero en comunicación social? Trabaja sobre el tiempo, sobre el movimiento, sobre el cambio. Entonces aquí ya se una segunda presentación general, una segunda noción general es, precisamente en la época en la que conocí a Serafina, tuve uno de mis maestros más queridos, Rubén Jara, que todavía vive, afortunadamente, y recuerdo una discusión de una discusión escolar que se convirtió para mí en una guía de trabajo, donde él decía que en el mundo de la comunicación no existía algo equivalente al tiempo y el espacio de la física. Y entonces que en el momento que en el mundo de la comunicación tuviéramos algo equivalente al tiempo y el espacio, diríamos que de ese cuero saldrían todas las correas, porque todo el tejido conceptual, perceptual, constructivo, no lo decía él, pero ya lo digo yo como ingeniero, partiría de ahí. Entonces a mí se me presentó aquello como un reto, y entonces de manera muy precoz, en mi formación intelectual de altos estudios, empecé a leer y a indagar sobre por dónde iría la obtención de estos conceptos básicos, primigenios, genéticos de del pensamiento en comunicación. Y con esto ya, con esta segunda noción, porque todavía voy a decir algo más, cumplo con mi compromiso con Andrés de decir algo claramente sobre el rollo de la comunicología, que no es nuestro tema, pero sí es nuestro tema, porque en el proyecto de comunicología, paréntesis, empezamos trabajando muchos años después de lo que les voy a narrar ahora de lo que pasó aquí en aquellos años 70, en esas primeras indagaciones sobre la genética conceptual de la comunicación. Muchos años después, ya trabajando en el siglo XXI sobre el proyecto de comunicología, hubo 3 momentos del proceso de trabajo colectivo y grupal, de seminario, de taller, sobre este grupo que se llamó así una comunicología posible. Eso es interesante porque el proyecto de comunicología posible partía de la certidumbre que había una comunicología histórica. Es decir, que lo primero que teníamos que hacer era revisar todo el pensamiento teórico sobre comunicación, y esa sería la base de la construcción de una comunicología posible que ya no viera fronteras entre estas diversidades teóricas, sino pudiera armar un gran esquema teórico que incluyera todas y que tuviera, digamos, el poder constructivo y de imaginación que tiene algunas teorías físicas. En la década anterior, a finales de la década de los 90, yo había estado trabajando sobre teoría física y
sobre ciencias básicas, ciencias duras, para ver de qué manera ellos metodológicamente construían sus observables y de qué manera relacionaban sus observables con sus conceptos y cuáles era la lógica de construcción de sus teorías. Entonces tuve sorpresas como de que había teorías muchísimo más simples y pobres constructivamente que las ciencias sociales, pero se las daban en las ciencias básicas de ser como muy más poderosas, lo cual no era cierto desde un punto de vista lógico. Y otras, como el caso de la física, que eran tremendamente poderosas en su configuración constructiva. Y no había nada en ciencias sociales que fuera equivalente a ese poder de imaginación constructiva de algunas teorías físicas. Definitivamente la física es para mí, de todas las áreas de la ciencia, la que ha tenido más imaginación constructiva desde un punto de vista teórico. Y entonces escribí algunos textos y participé en algunos simposios, tratando de hacer algunas notas de cómo podría ser una ciencia social cuántica. Entonces, cuando en el año 2000 se cumplieron 100 años del pensamiento cuántico, el Centro de Investigaciones de Historia de la Ciencia de la UNAM organizó un gran simposio, invitó a representantes de todas las áreas de la ciencia a que platicaran qué relación tenía su área científica con el pensamiento cuántico, y de las ciencias sociales me invitaron a mí que no era nadie muy reconocido ni famoso, pero esta gente de historia de la ciencia había leído dentro de su bibliografía algunos textos míos sobre la relación entre el pensamiento social posible y la ciencia cuántica. Y entonces no era el que mejor había escrito sobre eso en México. Estaba que era el único que había escrito eso, lo cual me gustó mucho, me llamó la atención y ya es terrible del el poco interés interdisciplinario que tiene en general la gente de ciencias sociales, que es bastante ignorante o absolutamente ignorante de lo que sucede en otras ciencias de las cuales podrían aprender mucho. Esto para darles un marco de todo el proceso que requiere el trabajo constructivo, básico, lógico, metodológico, que está detrás de la propuesta de comunicología y la propuesta de ingeniería en comunicación social. Entonces regreso a los 70s. Entonces, en ese momento aparecieron ante mí dos patitas teóricas que siguieron su camino hasta la comunicología, que decía yo que había que ser histórica, luego tenía que ser posible, que ahí terminó el proyecto de comunicología posible, y luego para la ingeniería vino la comunicología necesaria, es decir, ¿qué comunicología necesita la ingeniería para poder operar constructivamente? Entonces eran 3 tipos de comunicología: la histórica, que es la que está en los libros de texto que se estudian o se estudiaban, que ya cada vez menos, en las escuelas de comunicación; la ingeniería posible, que fue la que construimos en el proyecto de hacia una comunicología posible, y luego ya dentro de la ingeniería, la comunicología necesaria para un proceso constructivo de comunicación. Y aquí el problema es un problema para la gente de comunicación, incluyéndolos a todos ustedes, que lo que se entiende en ingeniería por comunicación no es lo que se entiende por comunicación en los departamentos de comunicación académicos. Y eso es parte del tema del reto que tomé yo, el guante que levanté yo del reto con Rubén Jara. Si vamos a tener un concepto básico de comunicación constructivo, no puede ser en los medios. Esa es una definición que en lógica se llama de catálogo. ¿De qué es comunicación? Y entonces se recita un catálogo. No. Lo que necesitábamos es una definición lógica, conceptual, de implicación, que sirva para dar luz sobre cualquier cosa. Es decir, que si yo miro esta taza que tengo aquí, la mire desde el punto de vista de la comunicación. Que si yo miro mi libreta, la pueda ver desde el punto de vista de esa comunicación. Entonces, el concepto de comunicación debe tener un peso equivalente al de tiempo y espacio. Entonces, si nos pensamos en el tiempo y en el espacio, que todo ocurre en algún momento y en algún lugar, y a partir de ahí, como lo hemos hecho con el propio Josué
en un seminario sobre historia cultural reciente, que fue maravilloso. Era cómo fundar, dije, una historia cultural que no existe y que es necesaria para poder mirarnos en el metabolismo que tenemos de la cultura contemporánea. Entonces, necesitamos un concepto de comunicación que tenga esa configuración de abscisas y ordenadas, que sea una configuración en la cual se puede ordenar cualquier cosa, cualquier observación, cualquier dato, cualquier nomenclatura, cualquier hecho, cualquier caso, ¿no? Cualquier situación, todo, y además se pueda relacionar. Tardé en llegar a ese momento, pero eso, les digo, empezó en los 70s, y entonces hubo ensayos fallidos o antecedentes hasta llegar a lo que ya en este siglo, otra vez este siglo es clave, pues es cuando toma forma ya la propuesta de ingeniería actual, eh, lo que entendemos ya comunicológicamente por comunicación en ingeniería. En este punto, el diálogo importante fue una persona que conocí a finales del siglo pasado, cuando trabajaba yo en fundar un programa de investigación en comunicación, un posgrado y un centro de investigaciones, un instituto en la Universidad Veracruzana, que es mi corazón, es mi tierra, yo soy veracruzano. Entonces, había un proyecto muy ambicioso que iba a impactar el sureste mexicano, el Caribe, a partir de nuestras necesidades, de nuestro grado cero de la vida, que es lo que sucede al día a día con la gente, con nuestra gente en sus interacciones. Y ahí llegó a nuestras aulas de posgrado en Veracruz un estudioso de la comunicación español, Rafael Pérez. Y, y Rafael fue uno de los interlocutores que he tenido en mi vida más interesantes, porque él estaba en un proceso similar desde la Complutense de Madrid y desde su espacio de práctico, de consultor en asuntos de publicidad y propaganda pública y privada, que tenía el doble rostro, por eso era un especialista en comunicación, vamos a llamarle así, de empresa, y él trataba de desarrollar. Llegamos a tal punto en ese diálogo y en esa construcción de lo que se llamó la comunicación estratégica. Yo creo que fuimos parte de un movimiento latinoamericano de lo que yo titulé a principios de este siglo la tercera fundación de la comunicación académica, eh, que era la comunicación estratégica. Y entonces, eh, Rafael también tenía un pensamiento interdisciplinario y era muy curioso. Pues, por ejemplo, a él lo metimos a estudiar cuestiones de cibercultura, de lo que hoy está de moda, de inteligencias artificiales y redes virtuales. Bueno, todo eso ya lo trabajábamos. Lo trabajamos a partir de la síntesis de los mundos posibles. Tema, de los mundos posibles, que empecé a trabajar teóricamente y como ingeniero desde los años 80. Entonces Rafael estaba en una situación similar porque él trabajaba con casuística igual que nosotros, lo vamos a ver mucho más adelante, pero también con la perspectiva de desarrollo de las casuísticas posibles, no los casos que ya tenemos, que podemos sistematizar, sino los que no tenemos y que podemos construir. Entonces a él le fue muy útil el lugar desde donde yo estaba trabajando la ingeniería, que era la epistemología genética de Jean Piaget, el constructivismo. Porque acá la idea en ingeniería era, y esto es muy interesante, trabajando con los biólogos, descubro lo siguiente. De la lista que tienen de formas proteínicas, que es la base de la materia viva, la proteína más común de lo que está hecho nuestro cuerpo. Entonces, tiene una lista, pongamos, de 100 formas proteínicas. Bueno, son miles, pero vamos, 100. Y entonces, de esas 100, solamente existen en la naturaleza, que lo que nosotros biólogos hayamos revisado y estudiado, 40. ¿Cómo? ¿Cómo 40? ¿Y las otras 60?
No, las otras 60 no existen, pero las hemos imaginado. Son posibles. Esto es tremendamente constructivo. Es lo que Piaget estudia en los niños cuando dice que el gran salto cognitivo de los niños es cuando de sistematizar el mundo en el que viven, empiezan a imaginar mundos que no han vivido, pero que pueden imaginar, que son posibles. Bueno, pues eso para mí era, pues, eso es la ciencia. Eso es lo que deberían hacer los universitarios, no los niños, pero no es lo que hacen los universitarios, que ese es otro tema. Y entonces a partir de eso, de esta figura, entonces la casuística, sobre la que es la base de datos, el sistema de información básico con el que trabaja la colectividad de los ingenieros, es ese 40% de lo que hay, de lo que ha sucedido, la historia, los casos sobre las diferentes áreas. Llegamos a trabajar en 25 líneas distintas en HICOM hasta el año 2020, hasta la pandemia, que para nosotros se va a convertir en un antes y después de Jesucristo. Es antes de la pandemia y después de la pandemia, porque después de la pandemia ya pasan otras cosas en mi vida y en la vida del proyecto de ingeniería, y entonces todo lo que les voy a platicar es antes de la pandemia. Entonces ahí de lo que se trataba era de, al mismo tiempo que sistematizamos, pues vamos a llamarla así, la historia humana, desde un punto de vista casuístico, por otro lado también debemos hacer una casuística de lo que puede vivir la raza humana, pero no ha vivido los mundos posibles. Entonces todo esto me lo facilita epistemológicamente la construcción teórica de Piaget, que es a partir de una figura de equilibrios cognitivos. Tiene un libro maravilloso solamente sobre este tema, que se convierte en un libro de texto para los ingenieros de mi grupo de HICOM, el grupo de Ingeniería en Comunicación Posible. Hasta ahora, en adelante lo voy a llamar HICOM nada más. Este libro de la equilibración. Porque desde un punto de vista lógico, siempre estamos entre lo que se está sedimentando y lo que lo está poniendo en forma, y por otra parte, lo que lo está rompiendo, las estructuras disipativas de los físicos de premio Nobel, Prigogine y sus amigos, estructuras disipativas. Entonces, aquí hay un punto de equilibrio que es dinámico entre algo que se va sedimentando y hay una forma perceptual que lo va poniendo en forma hasta que ya no es posible. Las revoluciones de Kuhn. Entonces hay una ruptura de esta forma que está poniendo en forma esta sistematización de lo observable, igual que lo hace un niño, y que necesita una nueva forma, una forma posible, nueva. Pero eso, al mismo tiempo que está sucediendo, podemos adelantarnos y decir, bueno, antes de la ruptura, antes del equilibrio, antes del cambio del equilibrio, hay algo que todavía ni se desequilibra, pero lo puedo imaginar. Como un ajedrecista, puedo adelantarme varios pasos en lo que está aconteciendo socialmente, prospectiva, configuración científica en la que trabajé durante 20 años, por el rollo de los mundos posibles, y estuve en contacto con los mejores centros de trabajo de prospectiva del país y del mundo, para ver cómo nos imaginamos dentro de 20 años el mundo, o ciertas áreas del mundo, dentro de 30, 50, 100, hasta llegar a la ciencia ficción. Soy un escritor de ciencia ficción precisamente porque soy un ingeniero fascinado por la prospectiva, por el futuro. Bueno, entonces, este tema tiene que ver con el concepto de comunicación. La comunicación vista desde el punto de vista constructivo de la equilibración de Piaget. Y entonces en este diálogo con Rafael Alberto Pérez, convergimos en que el elemento constructivo de la comunicación fundamental era la articulación. Es decir, para nosotros desde el punto de vista lógico, de construcción teórica, la comunicación va a ser lo que articula. Y todos los sinónimos y elementos léxicos equivalentes o complementarios.
lo que asocia, lo que hace simbosis, lo que interactúa, o sea, todo lo que relaciona Kant. Hay un filósofo venezolano que conocí en los años 70 que hizo una propuesta de comunicación a partir de la lectura de las categorías de relación de Kant, que eran de inmanencia y de ida y vuelta, vamos a ponerlo así, porque así fue como él llevó esas categorías de relación, que eran categorías de relación de Kant, dentro de su categorización de la crítica de la razón pura, al rollo de los medios. Fue maravilloso aquello, también cuando lo presentó Libero, eso habrá sido como el año 75, 76, antes de publicarlo o hacerlo público, nos trajo sus manuscritos en fotocopias para discutir con nosotros, y para mí fue fascinante, porque decía yo, claro, necesitamos, ¿se acuerdan de que dije que desde los 70 empezó este cuento de las categorías? Necesitamos algo que sea equivalente a lo de Kant, que sea tan general. Recuerden que Kant lo construyó a partir de Newton, de reflexionar cómo había pensado Newton, y la matemática de la forma. Tenemos un maestro, otro amigo con el que he trabajado, Fernando Mendoza, un maestro que es un teórico de la geometría, no de la matemática, de la geometría, o sea, de las formas, que es el otro elemento de la articulación que es clave, la forma y articulación, es decir, qué se está articulando y cómo se está articulando. Y estos son los ejes de la ingeniería en comunicación social y de la comunicología, que tienen un nombre en la nomenclatura que usamos, que ustedes conocen, pero que no es lo que ustedes trabajan, que es información y comunicación. Entonces, aquello que nace en aquella discusión de seminario con Rubén Jara, se convierte en el tiempo y espacio de la comunicología, es la información y la comunicación, que desde el punto de vista de la ingeniería es la forma y la articulación. Que ya en geometría entra la variable tiempo. Las formas no son fijas, hay una geometría de lo fijo, como la euclidiana, pero hay una figura que es con la que se trabaja el diseño de los algoritmos cuánticos, de las computadoras cuánticas. Es un tiempo que no es un tiempo en 2 dimensiones, es en más dimensiones en las cuales se articulan asuntos, temas, posibilidades, y entonces las puedes articular a una velocidad increíble, porque la lógica, no la velocidad de la máquina, la velocidad de la lógica de articulación es la que lo permite. Que se le llama cuántica también porque es otro concepto que se usa como para decir, está muy avanzado. No, simplemente estamos hablando de formas geométricas de percibir el tiempo y el espacio, lo cual es fantástico. Viene de teoría de cuerdas y de otras cosas de la física. Entonces, como ustedes ven, como ingeniero en comunicación social, teóricamente miro a la comunicación de los departamentos de comunicación como periodismo, y me siento más cerca de un astrónomo o de un físico teórico, como ingeniero en comunicación. Pero yo trabajo socialmente. Entonces, cuando platicaba con gente de ciencias sociales, me decían, pues si eres un físico, entonces no eres de ciencias sociales. Entonces, ya cuando decían algo que parecía eso, decía yo, bueno, mucho gusto. ¿Qué les parece si mejor hablamos de fútbol? Porque de esto no hay diálogo posible. Entonces, ahí están. Miren ustedes todo el tiempo que me llevé nada más en el primer punto, pero asumí que era un compromiso que tenía yo con Andrés, que de alguna manera no me lo pidió, pero dijo que era lo que había inspirado para traerme ante ustedes, y dije, pues no puedo quedar mal, tengo que decir algo sobre el choro de la comunicología para que él diga, ya ven, por eso lo traje, para que hablara de todos esos cuentos, o por lo menos ustedes supieran que qué interesante es todo ese cuento de la comunicología. Entonces, ahora sí, punto número 2. Ya de aquí nos vamos a ir más rápido, porque quedé que tenía que redondear todo esto en 1 hora para después conversar con ustedes la otra hora o el tiempo que nos quedara después. Punto número 2. Entonces, si estamos hablando del tiempo-espacio social,
desde el punto de vista de la forma y la articulación, desde una figura del movimiento, del cambio, la figura termodinámica, la flecha de la termodinámica, dentro de la mecánica, de la mecánica tradicional, de la mecánica clásica. No voy a mencionarles nada de ingeniería en comunicación social desde el punto de vista de mecánica cuántica, que sería otro cuento largo. Entonces yo diría, y esto lo escogí para ustedes, esto fue algo que pensé directamente para ustedes. Entonces, ¿cuál es nuestro objeto? ¿Cuáles son las formas que queremos observar y queremos percibir, queremos estudiar, queremos entender y sobre las cuales queremos intervenir porque somos ingenieros? Y entonces me acordé de algo que he venido dándole vuelta las últimas semanas por una charla de una novia de hace 25 años que acaba de reaparecer y me ha trastocado emocionalmente porque medio nos hemos vuelto a enamorar y entonces ya es un desastre para los dos. Esta cosa de segundas partes nunca fueron buenas, salvo las del Quijote, entonces queremos escribir el Quijote y no mearnos fuera de la basílica con este segundo encuentro marciano. Y entonces era una cita de Gabriel García Márquez que dice que todo mundo tiene una vida pública, tiene una vida privada y tiene una vida secreta. Ah, es exquisito. Para mí que soy escritor de ficción, y para él, para García Márquez, por supuesto que lo que uno quiere leer en una novela es la vida secreta, porque nosotros tenemos una, y entonces sabemos distinguir cuándo es y cuándo no es, y la que nos gusta, la que nos da morbo, la del boyer, la del que ve detrás de la cerradura, la vida privada de los demás. Por eso nos gustan las historias, y vemos televisión, y vamos al cine, y leemos novelas. Este es un tema para la segunda parte del sábado de la charla. ¿Cuál es el corazón del estudio, de la investigación y de la intervención de la comunicación corporativa? Los relatos. Decía Pessoa, somos relatos que leen relatos y escriben relatos para que otros vivan relatos. Somos relatos. Lo que la antropología con Levi Strauss y sus amigos identifican como el pensamiento mítico. Porque antes los relatos eran de este tamaño y de este poder y nos determinaban. Y en cambio ahora nuestros relatos son la serie que empezó la semana pasada en Netflix. Tienen otro peso nuestros registros míticos, pero son igualmente estudiables como los estudiaba desde un punto de vista estructuralista, formal, otra vez la forma, y el estructuralismo antropológico. Entonces, vida pública, vida privada y vida secreta. ¿Y eso cómo lo podemos nombrar nosotros como ingenieros o gente de ciencias sociales? Pues la vida social, de colectividades, la vida familiar de estos grupos o amical, de estos grupos más cercanos, pero cargados de nuestro corazón mamífero, que es la vida emocional, y la vida secreta, que es absolutamente emocional y es de la que viven los psicoanalistas, de los que platicaba yo hace rato con Josué. De eso no vamos a hablar. No vamos a hablar de esa ingeniería que tiene que ver con la paleontología y los mamíferos, que es indispensable para poder entender nuestra vida emocional, nuestra vida secreta. No, de eso no vamos a hablar. Pero sí vamos a nombrar que la vida secreta siempre está articulada con la vida social y la vida familiar y grupal, siempre. Acabo de dar una asesoría hoy mismo en una empresa que está teniendo muchos conflictos personales. A mí no me hablas así, o ese pendejo dice no sé qué. Y entonces ya el ambiente de la empresa, que es una mediana empresa de alrededor de 50 personas, se ha ido deteriorando y entonces lo que ha preocupado a la dueña de la empresa es que ya la rotación de personal empieza a ser demasiada. Ella tenía un cálculo, pero ya empieza a ser demasiada. Se va mucha gente y tienen que volver a reclutar. Entonces, doctora Corazón, ¿qué chingados está pasando? Entonces ahí entra el experto. Y entonces necesito meterme a la parte privada y secreta de esas 50 personas.
para entender cuáles son las trayectorias que las llevan a las situaciones dentro del espacio organizacional que de pronto aparece como una tensión y un conflicto. Y ojo, mi maestro y amigo Rafa Serrano, del cual platicaba hace rato también con Josué, no es posible ver la vida sin tensiones, termodinámica básica. No se trata de evitar conflictos, se trata de aprender a vivir con ellos y que sean como nuestra gasolina, no lo que nos retarda, sino lo que nos metaboliza. Porque una pareja que no tiene tensiones se enfría y entonces llega a la paz, ya no tienen problemas, pero ya no tienen pareja, ya se la llevó el carajo a la pareja. Porque la pareja, para ser pareja, necesita tensión, necesita roces. Si se pasan, entonces como una caldera, estalla. Entonces se va el diablo a la pareja porque uno mata al otro. Ah, bueno, equilibrio. Ni tanto que quema el santo, ni tanto que no la libre. Tensión en equilibrio. Termodinámica. Es pensamiento químico aplicado a la vida social o reflexión termodinámica desde un punto de vista metodológico para pensar la vida social. Bueno, entonces, la gran sociedad o grandes dominios, que es el concepto, dominios, o sea, los espacios sociales territoriales, que es la base de la ingeniería, es de dónde a dónde territorialmente voy a trabajar. Porque lo que suceda adentro va a ser mi problema. Entonces, si es así, es todo lo que hay aquí. Pero si es así, lo que está acá solamente va a ser un punto de articulación, articulación de referencia. Porque los puntos de articulación importantes son los que están ocurriendo en este espacio, como el caso de la empresa esta, que es básicamente la línea de producción, porque es una empresa maquiladora. Entonces, todos los problemas que hay de conflicto son con gente que se está viendo en ciertos momentos de la línea de producción. Pues, entonces, punto número 3. De todos estos, de los 3 anteriores, ¿cuál es el que nos interesa? Ojo que los otros 3 siempre se articulan, es decir, la vida familiar siempre es parte, la vida secreta siempre es parte, pero somos ingenieros sociales, básicamente. Entonces, articulamos estos otros elementos hasta llegar a la vida biológica de mamíferos, los articulamos, o para el otro lado, recuerden que soy escritor de ciencia ficción, hay algo cosmológico, hay el Lones, les llama un filósofo muy importante de final del siglo pasado, un filósofo gringo, que trabajaba con un pensamiento ecológico a partir de Lones. Entonces, los elones eran el mundo en el que vive, que Teilhard de Chardin también hablaba de cosas parecidas, gente muy, 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 muy poderosa. Es los niveles de organización ecológica en los cuales viven ciertas entidades perceptivas. Entonces nosotros vivimos en un tipo de olón, pero hay otros olones. Y entonces lo que pensamos como Dios pertenece a otro olón, pero también es una entidad analizable. La religión no la analiza, pero los ingenieros podemos hacer un estudio cosmológico de lo que hay más allá del olón de lo que vivimos en este planeta. Vidas posibles en otros lados. Esto también son trabajos de ingeniería que no nos vienen a nosotros a cuento, pero son parte de la gran estructura posible de este macro. Bueno, para acabar pronto, para mí todo es ingeniería en comunicación social, todo. Y entonces, ¿cuáles son las fuentes de la ingeniería social? Todo el pensamiento. Soy un enciclopedista del siglo XXI. Y por cierto que yo me formé en los años 70 leyendo en la biblioteca de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, en Campeche, Churubusco, los 3 tomos de la Enciclopedia Unificada de Chicago, que unifican, articulan el pensamiento a partir de la semiótica, la lógica y la semiótica. Y yo retomo este elemento de la Enciclopedia Unificada y me lo traigo en ingeniería para refundar una visión enciclopédica contemporánea, que el nombre de esa enciclopedia se llama Ingeniería en Comunicación, en general, de la cual hay una ingeniería en comunicación social. Entonces, ya estamos llegando. Tercer punto. Entonces es la vida pública, la vida social, nuestro objeto de trabajo, como ingenieros en comunicación social. Muy bien. Y entonces ahí, ¿qué es lo que vamos a observar? ¿Qué es lo que vamos a trabajar?
Ya estamos cerca de la parte de la corporación. Pues yo trabajé, al mismo tiempo que trabajaba mi proyecto, el proyecto de ingeniería social, le recordaba yo hace rato a Josué, es un proceso de 50 años, desde principios de los 70 hasta el 20, del 70 al 20. 50 años de bitácora, de historia de la ingeniería, ingeniería social y de ingeniería en comunicación social. La primera vez que uso el concepto de ingeniería social es en los 80 en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, cuando propongo a la escuela. Básicamente en lo que trabaja un antropólogo, o sea, chamba, es en figuras aplicadas de la antropología, organizando grupos, interviniendo comunidades, tratando de alterar la vida de grupos étnicos o de grupos urbanos. Entonces, ¿por qué no trabajamos con una ingeniería social antropológica que capacite a la gente en eso? Lo pude hacer con trabajadores sociales porque eso es lo que hacen ellos, nada más que sin los instrumentos de la ingeniería, pero los antropólogos mandaron al diablo, no me bajaron de tecnócrata, capitalista, imperialista, comunista, digo no, comunista, no, capitalista, y de ahí murió el proyecto. Nació y murió ahí, en la ENA, pero yo seguí trabajando, mis rollos. Bueno, entonces, trabajé 15 años en Colima, en el tema de la cultura nacional primero, ahí empecé trabajando la cultura nacional. E hice un proyecto de 8 años recorriendo 60 ciudades del país. Fue la historia irrepetible, los Beatles de mi vida, como investigador o como intelectual. Miren que aventarse el camello de transitar por todo el país, con mochila en la espalda, durmiendo en todas partes, sin dinero, a veces con dinero, a veces sin dinero, formando grupos de investigación en todos lados, de todos los niveles, para que me colaboraran con la figura de que conocieran mejor su cultura regional, su cultura local. ¡Wow! Entonces, una empresa, una configuración posible es la de la empresa. Mi oficio más antiguo, que es precisamente de los 70s, es el de gestor cultural. Yo hace 2 años cumplí 50 años de gestor cultural, porque mis primeros trabajos de gestor cultural ya asumido, haciéndole cosas al mundo, queriéndole hacer cosas al mundo, fue en el año 72. Entonces, una primera área para mí, porque históricamente es un área privilegiada en mi historia como ingeniero en comunicación social, es la cultura. Entonces hay un montón de cosas que estudia la culturología, los estudios culturales, la antropología, la sociología cultural, que estudia, y hay otro montón de cosas que hace la empresa cultural. Por ejemplo, llevo trabajando la última década sobre el jazz y la música como empresa. O sea, qué cosas se hacen con la música y, como ustedes ya empezarán a entender, qué cosas podemos hacer que no hacemos. Primero, sistematizar lo que hemos hecho. ¿Qué hemos hecho con la música? Por ejemplo, hemos hecho discos. Pero vamos a sistematizar cómo lo hicimos. ¿Cuáles fueron los elementos que permitieron que existieran los discos? La, la parte de la lógica industrial, el esquemita de producción de los discos. Oye, Chucho, pero ya no se hacen discos. Ah, me vale madre que ya no se hagan discos, porque puedo aprender mucho de la lógica constructiva de cómo se hicieron los discos para hacer otra cosa, como empresa cultural industrial. Bueno, así funciona esto de la ingeniería. Entonces, como ustedes imaginarán, otra área privilegiada, en la que también trabajé mucho tiempo, porque fui militante político de izquierda, como oyeron hace rato en el choricero ese cómico cósmico que mencionó Josué. Yo fui militante, también desde los 70s, fundador del PMT en el año 75, como polvos de aquellos lodos de lo que quedó el 68. Bueno, entonces me dediqué a la política 15 años. 15 años en la izquierda. Y dentro de la política partidaria, como siempre, al mismo tiempo que trataba de entender cómo funcionaba la lógica
la lógica operativa empresarial, empresa política de los partidos políticos y los partidos políticos de izquierda, desde la historia. Me metí a estudiar a Michels y no sé qué, de los primeros teóricos que sistematizaron la teoría de partidos para, para las ciencias políticas. Pero al mismo tiempo empecé a trabajar políticamente con colectivos sociales, que trabajé un montón de años con Josué, por ejemplo, y con asociaciones civiles, que trabajé también varios años fundando varias asociaciones civiles de diferentes cosas, como deporte o como arte, por ejemplo. Entonces, y entonces, o pymes, que es el tema tercero que voy a mencionar. Entonces, en este asunto de la política, hay diferentes cosas que tienen que ver directamente con la organización, la articulación de los grupos. ¿Cómo junto a los grupos y cómo los desjunto? Ese es el principio constructivo básico de la política desde un punto de vista social. ¿Cómo los junto y cómo los desjunto? Y es lo que debe hacer la propaganda fundamentalmente. Cómo junto y cómo desjunto. Cómo junto para mi molino a la gente y cómo desjunto los que están en el molino del otro, haciendo propaganda para descalificar al otro y calificarme yo. Pero hay muchas otras cosas de propaganda y de empresa política que tienen que ver con ingeniería. En eso trabajé también un montón de años. Y en tercer lugar, el mundo económico, la empresa. Es fascinante. Desde las pymes y micropymes hasta las medianas empresas y las grandes empresas. Y también trabajé un tiempo con religión, específicamente como algo distinto de los anteriores, que es básicamente la figura esta de lo económico, lo político y lo cultural, de la sociología clásica, de mayor altura, la macro sociología. Entonces la religión tiene otro lugar y así la trabaja la antropología, porque articula, dependiendo de la región social que estemos trabajando, articula elementos de economía. Chayanov, uno de mis autores básicos, Chayanov dice que por religión, antes del protestantismo, en las tradiciones de las culturas antiguas, no podía haber ricos, o se impedía que hubiera ricos. No siempre hubo ricos, por cierto. El prestigio político no necesariamente sea rico. ¿No creen ustedes que Cleopatra era como Bill Gates? Son cosas que construye Hollywood, pero no era así, como nos imaginamos. Nos gusta imaginar eso, porque nos gusta el lujo y la ambición y el relato del dinero que nos va a llevar a ese Shangri-La de lujo, de la riqueza. Pero, ¿qué es lo que había básicamente? Había gente con prestigio, con poder y ciertos privilegios. Pero entonces la religión tenía una base política, tiene una base simbólica, mítica, era la que administraba el relato, y ahora lo administra Hollywood para nosotros, gracias a Netflix y a las pantallas, o las redes sociales, que son una nueva generación de lo que fue Hollywood para las generaciones anteriores, como la mía, que soy baby boomer. Yo soy una construcción de Hollywood directamente y de la televisión, y ahora contemporáneo de este nuevo Hollywood que son las redes sociales. Bueno, entonces, no es nuestro tema, pero podría serlo. No es. Punto. Entonces tenemos esta empresa religiosa donde es cultura, es economía y en ciertos momentos es política, porque el poder político también lo tenían los sacerdotes. Entonces, como ustedes ven, la religión entonces ya se convierte en algo más variopinto. Eso es interesante porque el estudio de las religiones me permite tener el primer caso general de lo que no embona claramente en esta división que se hace social de la vida pública, economía, política y cultura. No embona directamente en estos tres ámbitos. Y entonces quiere decir que hay otros, que así como la religión, hay otros ámbitos que relacionan a estos tres de una manera
peculiar, a veces cargándose la política, es cargándose la cultura, a veces cargándose la economía. Todo esto es fascinante. Y esto ya es parte de su tema, del tema del posgrado y del tema de este curso y del tema de esta charla. Y entonces ya estoy terminando. Entonces, cuarto punto, la empresa económica. Entonces aquí el punto es, la primera vez que trabajé con pymes fue en los años 80 en la UAM Xochimilco, porque acababa de haber un cambio en en, en la legislación donde ya era obligatorio que tú tuvieras una infraestructura de seguridad laboral, física, que antes era voluntaria, no era legal, no obligatoria legalmente. Entonces de pronto aparece la ley de todo mundo, incluyendo las pymes. Todo mundo está, cualquier cosa que se llame empresa, y si está registrada en los catastros, esta onda, mucho más. Y a todo mundo le cayó, pero como agua helada. ¿Y por dónde empezamos? ¿Qué se hace? ¿Qué cascos o chalecos de cuero? ¿Qué como chingados? ¿De dónde agarro yo esta cosa? Entonces aquella gente empezó a tener que dar instructivos. Y entonces ahí entré yo. ¿Cómo acercamos la legislación, los instructivos, la normatividad, hasta llegar a los objetos físicos y las situaciones concretas a gente que no tiene nada que ver con eso, que no tiene memoria, que no tiene historia, que no tiene usos y costumbres, que no sabe ni por dónde agarrar eso? ¿Cómo algo que no tiene que ver con él y que está obligado a que lo tenga, se convierte en parte de su cultura laboral y empresarial? Parece fácil, ¿eh? Pero es un rollo que existe como problema hasta la fecha, menos que en los años 80, pero existe hasta la fecha. Entonces ahí fue mi primer round, porque las primeras empresas con las que yo quise trabajar fue con las más desprotegidas. Recuérdense que yo tenía mi corazón a la izquierda y trabajaba con colectivos sociales y siempre el rollo era antropólogo, que los indígenas y que los desvalidos y la mamada. Entonces, los primeros que me interesaban eran las pymes y micropymes. Pero las otras empresas también me interesaban, porque son parte de la organización del mundo en el que vivo. Y cuando apareció para mí el siguiente dato, en ese entonces, el 70% del capital lo administran las empresas que dan el 30% del empleo. Dije, mira, esto sí está muy interesante. Y no lo digo como militante ideológico, o sea, fundamentalista, testigo de Jehová de izquierda. Nunca fui un testigo de Jehová, pues tuve un montón de problemas también con la izquierda, sino el dato como dato duro. Esto en principio está complicado por el en vez, el otro lado de la moneda, porque quiere decir que el 70% del empleo lo dan las empresas que solamente tienen el 30% del capital. Entonces ya no estamos hablando de marxismo-leninismo, estamos hablando de justicia elemental, de equilibración social, de rollos equitativos, de que no me vengan con cuentos. Y esto lo platiqué con panistas cuando viví en el norte, con panistas chingones en Chihuahua y en Sonora, panistas, gente de derecha, que les decías, hablabas de estas cosas y estaban de acuerdo contigo. ¿Y cómo lo hacemos? A ver, usted, ingeniero, a ver, usted, doctor, a ver, ¿cómo le hacemos para cambiar estas cosas como gente de derecha? Entonces fue cuando a mí esas mamadas de derecha y de izquierda se empezaron a desdibujar y me empezaron a interesar cada vez menos. Entonces, este tema de las pymes, de las micropymes y de las medianas y las grandes empresas es un gran tema en sí mismo respecto a los problemas. Ya estamos con ustedes, ya estamos en la comunicación institucional, en la comunicación corporativa y en lo que la ingeniería en comunicación social puede hacer en estos ámbitos, porque son ámbitos muy distintos. Y Lula, viví en Brasil y tengo un corazón brasileño también poderoso. Tuve contacto con Brasil por 30 años y varios años allá. Entonces yo conocí a Lula cuando era líder de los metalúrgicos en el Grande Sao Paulo, en el ABC, que le llaman allá, que fue uno de los lugares donde viví, en el ABC, con obreros.
No iba yo a vivir acá con los pijos, sino con los fifís, sino tenía yo que vivir allá con el pueblo. Entonces, Lula era un gran líder como metalúrgico, porque lo que hizo como metalúrgico lo hizo después como presidente municipal, que me tocó sus primeras derrotas políticas para presidencia municipal. Porque era lo que hacía como líder metalúrgico. Era trabajar con una lógica de articulación, intuición impresionante política o de ingeniería social, como lo he encontrado en otros políticos, que son magníficos para imaginarse. ¿Se acuerdan la política que es el corazón? ¿Cómo junto y cómo separo? ¿Cómo junto? Porque lo primero que hace un político antes de dedicarse a chingar al otro, aunque a veces lo que hacemos en México no parece más eso que el otro, es cómo junto a la gente, cómo la asocio, cómo la hago más poderosa, cómo la articulo. Entonces, Lula era un gran articulador de intereses distintos, de la empresa con los obreros. Pero ¿cómo? ¿Que no era un líder sindical, pinche traidor a la patria? No, no, no. El vato entendía que los metalúrgicos eran, el corazón de los metalúrgicos eran los constructores de automóviles. Y entonces la industria de constructora de automóviles, que hace automóviles más grande de América, después de los gringos, es brasileña. Y estaba en el ABC. Y los metalúrgicos, el sindicato que era el más importante del ABC, era el sindicato de las chorromil, maquiladoras y empresas de automóviles allá en Brasil, incluyendo la Volkswagen. Entonces, el vato entendía que o trabajamos juntos o nos lleva el carajo. Que o trabajamos juntos, empresas y trabajadores, o nos chupa la bruja. Y entonces el discurso, el relato, el mito, para esta articulación era: tú empresario, respétame, cabrón, como trabajador, respeta mi condición, no abuses, no seas estúpido, porque estás degollando a la gallina de los huevos de oro, porque lo otro es la revolución, que yo te corte el cuello y todo se vaya al diablo. Y tú, trabajador, no seas idiota. Esta gente se encarga de un nivel de la empresa que somos todos, y él nos va a cuidar y nosotros lo vamos a cuidar. Parece muy simple. Parece incluso hasta contra obrero. Muchos lo calificaban de esa manera, tenía sus batallas, pero yo mirándolo desde fuera decía yo: qué listo es este cabrón, qué listo. Y eso lo llevó a nivel nacional después como presidente en su primera etapa. Le dijo a estos doctores, ¿no? ¿Cómo les llaman allá? Coroneles, esa gente que llegó al poder a color de melo, estos caciques como del siglo XIX, que todavía eran los dueños y siguen siendo los dueños de la economía y de la política en Brasil. Les dijo: calma, desarrollemos el país colaborando. Solamente así, articulémonos entre nosotros, que los ciclos de articulación productiva no sean de rancheros, no sean de caciques, sino mirémonos unos a otros, ayudémonos y miremos hacia afuera también. ¿Qué de los capitales? El BRIC famoso, ¿no? Que con los rusos y con quien se deje, la India, la no sé cuántos, articulémonos también con el exterior por interés nacional y del mundo, para bien del mundo, la articulación. Él usa esta palabra y no es ingeniero en comunicación social. Yo lo estoy leyendo como ingeniero en comunicación social, como gran político que es, un gran articulador. Bueno, entonces, como ustedes ven, este tema de la empresa económica, de las pymes hasta las grandes empresas, pasa por estas cadenas de articulación, y de internas con la ecología, con el sistema en el cual están articuladas, donde viven, donde está la tierra, donde pisan, donde están los proveedores de los que dependen, donde están los compradores de los servicios o los compradores de los productos que ellos venden. Todo eso es parte del mundo que necesitan articular. Para eso nos servía la comunicación estratégica, que era una manera en la que se aterrizaba la comunicación corporativa, con estas figuras de la comunicación estratégica. Y ya se me acabó el tiempo, pero no hay problema, porque el quinto punto es: ¿cuál es el ABC de la ingeniería?
Lo dejamos para el sábado, no lo pierdan. Punto número 2 para el sábado es ¿qué es una corporación desde el punto de vista de la ingeniería? Y punto número 3 para el sábado es ¿y entonces qué puede hacer la ingeniería en comunicación social por la comunicación corporativa? Y entonces aquí termino. Josué, haz alguna mediación y empecemos a charlar. Preguntas, comentarios. No sé cuánto tiempo tenemos para eso, pero el que tengamos. Josué. It's anybody out there. Josué, ¿dónde estás, cabrón? No se ahí oía mi micro, perdón. Sí. según yo. Sí, tenemos tiempo. Muchas gracias, Jesús, por la charla. Es una charla introductoria a la gente que no tiene conocimiento sobre la ingeniería en comunicación social. Para la gente que ya la ha trabajado, pues da alguna mirada sobre cómo se ha venido configurando este esquema de trabajo de la ingeniería. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Podemos empezar ahí el diálogo del doctor. Adelante, Michelle. Ay, gracias, Edgar. Bueno, gracias por la plática, Jesús. La verdad es que nos han introducido muy bien tus temas, por lo que puedo hacer algunas preguntas. Tú hablabas de cómo, bueno, algo como que me gustó mucho porque es algo que yo ya había pensado, pero yo lo había pensado únicamente a través de esta disciplina de la psicología, ¿no? Que la psicología puede ayudar em, más para entender sobre la comunicación, etcétera, ¿no? Pero tú hablas de esta interdisciplinariedad en la comunicología. Entonces, dentro de este planteamiento que tú haces en tus textos, ¿no? Porque también Edgar nos compartió los apuntes de una historia, de una comunicología posible, ¿no? Y mencionas esto de la interdisciplinariedad. em, con este contexto que te doy, yo quisiera saber si tú pudieras elegir una o dos disciplinas que complementen o que puedan tener un rol importante para entender y que deben integrarse como para, o sea, ¿cuáles serían y cómo deberían como articularse para como enriquecer un poco más este campo? No sé si me expliqué o lo enrollé muchísimo. No, 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 no. No, no. Esa es una pregunta que me han hecho siempre la gente que entra a este ámbito de la ingeniería en comunicación social. Las fuentes, porque luego das el chorazo de la ingeniería y entonces puede sonar a que no tiene relación con nada, sino que es como cuando entras a eso, entonces ya lo demás queda fuera. Entonces, esta figura de la interdisciplinaridad, de la transdisciplinaridad es clave, que entendamos que todo alimenta la ingeniería en comunicación social, que en realidad todo es fuente de pensamiento y de metodología, todo es fuente teórica y metodológica de ingeniería. Ahí la pregunta es de articulación, ¿cómo? ¿Cómo es que se articula una psicología de las psicologías que hay? ¿Cómo se articula a este programa teórico-metodológico de la ingeniería? Ese pequeño apunte que vamos a ver la próxima sesión. O sea que es una pregunta absolutamente válida. Y entonces, mira, la respuesta que hemos tenido hasta ahora ha sido básicamente metodológica, porque lo que nos interesa como ingenieros es la parte aplicada, es el qué hacer, cómo hacerlo. Entonces ahí las cosas que se enfatizan son, por ejemplo, la entrevista, la etnografía. O sea, eso ya son formas técnicas, tecnológicas, de relación con la información, con las formas de lo social. Entonces ahí está un asunto, la pragmática, es decir, la teoría de la acción, o la manera con la cual se articulan las acciones. Entonces la pragmática, aunque es una ciencia, es, es básicamente una guía de intervención en la vida social, porque la unidad de trabajo de la ingeniería es la acción social, el actor haciendo cosas. Y entonces la pragmática es
la ciencia que estudia la acción social. Entonces la pragmática es indispensable. La termodinámica. Estamos hablando de algo que la vida social requiere, algo que podemos nombrar como energía. Necesita una energía que es la que le damos. ¿Te acuerdas de Matrix? No sé si vieron la película. La 1, 2, 3 y 4 y las otras. Pues yo siempre las pongo de referencia a esta parte que voy a mencionar, porque la Matrix identifica claramente la configuración termodinámica, que es la energía que se necesita para que la vida social exista, que es una energía que empieza por ser ATPs. Los ATPs, el ATP es la unidad energética de la bioquímica del cuerpo. Es decir, lo que permite que estemos vivos es porque tenemos ATPs, o sea, unidad de energía para poder hacer lo que hacemos. Y esos ATPs los obtenemos por oxidorreducción. Por eso necesitamos respirar este oxígeno, porque con el oxígeno quemamos el carbono. Recuerden, somos unidades de carbono básicamente, la proteína es básicamente una unidad de carbono. Entonces quemamos carbono y con eso se produce calor, por eso somos mamíferos, seres calientes, y todo esto es elemental, fundamental para entender la vida emocional que nos viene de ser seres de calor, ser mamíferos. Entonces diríamos que, por tanto, la bioquímica, la paleontología también son fuentes. Entonces, como tú ves, puedo seguir, ¿no? Enumerando. Tengo una lista para el proyecto del grupo ya de los Jedis de la ingeniería, que es como de 150 ciencias. 150 ciencias grandotas y chiquitas, configuraciones científicas que son fuente, de alguna manera, de aspectos necesarios en algún momento para un trabajo de ingeniería en comunicación social en algún lugar en concreto de vida social. Entonces, como tú verás, lo que tú preguntas es maravilloso, porque es, bueno, si tienes una lista de 140 y tantas posibilidades, si tuvieras que escoger dos, ¿cuáles serían? Entonces voy a dar una respuesta a tu pregunta, que es eso, solamente una respuesta a tu pregunta, no la respuesta, porque la respuesta tendría yo que pensarla más, la mera verdad. No tendría ahorita la respuesta para decirte dos. Pero voy a tomar como referencia la comunicología. En la comunicología posible, ¿se acuerdan que les explicaba yo eso? Había una comunicología histórica. En la comunicología histórica, las fuentes del pensamiento teórico en comunicación históricamente han sido 7 fuentes, que son las lingüístico-semióticas, las económico-administrativas, las sociológicas, que son varias, y las psicológicas y la cibernética. Entonces, entre todas estas, como hay varias sociologías, sociología crítica, sociología fenomenológica, hay varias sociologías, entonces ya sumando todas, son como 7 fuentes fundamentales. Entonces, si construyéramos una ingeniería en comunicación social a partir de la comunicología histórica, tendríamos que partir de estas 7 fuentes de la comunicología histórica. ¿Cuáles son de esas 7 fuentes? ¿Qué nos dan esas 7 fuentes para pensar, para observar, para entender, para sistematizar, para analizar y para hacer cosas en la vida social? Y entonces ahí está una primera respuesta, la comunicología histórica. Pero luego está la comunicología posible. ¿A qué conclusiones llegó la comunicología posible? ¿Cuáles eran las 2 fuentes de la comunicología histórica más complejas, más completas y que podían integrar a las otras desde la comunicología histórica? Antes de armar una cosa que no es la comunicología histórica, sino es otra cosa que está por ahí, quizás en lo que tú leíste o lo que puedes leer en la bibliografía sobre comunicología, en un sentido de comunicología histórica y comunicología posible. Pero entonces el punto era, ¿cuál de estas 7 fuentes es la que puede organizar a las otras? Y a partir de las cuales entonces tendría yo que trabajar la comunicología histórica, la comunicología posible, que se parece mucho a tu pregunta.
De todas estas 7, que en realidad no son 7, son no sé cuántas, son 15 o no sé las que históricamente hay, como líneas teóricas, científicas que han alimentado el pensamiento en comunicación. Entonces, ¿cuáles serían las 2 que son como de un nivel de organización teórica mayor y que teniéndolas a ellas puedo incluir a las otras y hacer mezclas? La semiótica y la cibernética. O sea, una cibersemiótica y una semio-cibernética son la base para construir una comunicología posible. ¿Y de dónde construyo estas semio-cibernéticas, estas cibersemióticas? Pues de las fuentes históricas. Y entonces, trabajando eso, encontré que había en los países nórdicos ya trabajos de sociocibernética y trabajos de semiocibernética. Dije, no, pues, aunque a esa gente le importa un pito el campo académico de la comunicación, por ejemplo, la cibersemiótica la están trabajando biólogos que por X historias de su vida académica y de país, de pronto llegaron a eso. Entonces, mandé a un miembro del grupo de comunicología posible que trabaja en Guadalajara en la carrera incluso fue director o es, todavía no sé, de la carrera de comunicación de la UDG. Lo mandé, como le interesaba la semiótica, lo mandé a formarse con estos biólogos de la cibersemiótica. Entonces yo te diría, ¿cuáles serían las 2 fuentes desde la comunicología posible para armar una ingeniería en comunicación social a partir de esas fuentes? Pues la cibersemiótica o la semiocibernética, a partir de la comunicología histórica. ¿Sí te dice algo? ¿Sí es útil? Sí, sí, y por ejemplo, esto aplicándolo a lo que es la actualidad, ¿cambiaría tu respuesta o No. Lo la que pasa misma? es de que yo trabajo ya sobre la comunicología necesaria, que ya es otra, que parte de esta semiología y estas cibernéticas mezcladas. A partir de eso, más Piaget y queso y chiles jalapeños, armo una comunicología necesaria, con teoría física y no sé qué historias, ¿no? Entonces, esa ya es otra comunicología, la necesaria, que es otra. Pero la respuesta que te doy es a partir de que es perfectamente posible, de semiótica y cibernética, donde se articulan 2 momentos del proceso de construcción de la comunicología, o sea, de una ciencia de la comunicación general, la comunicología histórica y la comunicología posible. Y entonces, esto que tú me platicabas de la psicología, ¿dónde embona la psicología? Pues te diré, hay una posibilidad semio-cibernética de estudios de lo que estudia la ciencia académica de departamentos universitarios de psicología, y entonces la integra, y yo digo, la corrige y la mejora. Y hay una semio-cibernética que hace lo mismo. Entonces, desde estas 2 fuentes, o desde esta fuente mixta, se pueden integrar sociologías, psicologías, economía y esas otras fuentes de la comunicología histórica. Eso es. ¿Cómo ves? Ok, gracias. Sale. ¿Alguien Bien, más? bien, muchas gracias. Antes de darle la palabra a Norma y Fátima, que también levantaron la mano, el trabajo que en su momento pues, se hizo sobre estas fuentes que menciona Jesús, más lo que ya avanzó por su cuenta, lo pueden consultar, está en internet. Yo igual por ahí les comparto algunas referencias de Carlitos Vidales, que es persona a quien se refiere Jesús Galindo, y que de alguna manera ha seguido trabajando esta dinámica, por si hay algún curioso académico que le interese profundizar en ello, más lo que ustedes ya conocen de la comunicología, pero bueno, por ahí pueden revisarlo. Norma Escudero, ¿cómo estás? Adelante. Hola Josué, hola a todos, hola Jesús. Bueno, Chucho, es siempre un placer escucharte. Y primero voy a decir desde dónde va mi pregunta y tengo interés particular por la comunicación estratégica del impacto.
¿no? Tanto social como ambiental y económico. Y me gustaría saber si tú en toda esta transdisciplina e interdisciplinaridad que has ido tocando en estos años, en algún momento vislumbraste cómo la comunicación estratégica, en su momento, después la comunicología, se puede interrelacionar con la educación y la filosofía imaginativa, si en algún momento llegaste a tocarlas, y las configuraciones organizacionales que vienen de la teoría sistémica. Bien, para eso yo te recomiendo de volada a Rafael Alberto Pérez. Rafael Alberto Pérez tiene dos volúmenes, casi como tomo 1 y tomo 2, sobre comunicación estratégica. Entonces, esta bibliografía te la puede proporcionar Josué. Son 2 tochos así, los 2 editados en España. Ya no estoy tan seguro de que sean conseguibles, o si se han reeditado, ya no tengo contacto con esto de la comunicación estratégica, pero sí te puedo decir que ese fue el tema con el que trabajé en la UAP, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, para fundar un programa de posgrado y un programa de investigación en la década pasada, no antes, entre finales de la primera década y principios de la segunda década. Es una escuela de comunicación, una facultad de comunicación. Entonces tenían una maestría en comunicación estratégica en el sentido corporativo, de negocios, y entonces la idea era de que llevar eso a nivel de doctorado. Entonces eso me facilitó porque hablar de doctorado estamos hablando de que ya no vas a trabajar cosas tan prácticas, sino más vas a ser más un investigador. Entonces fue ahí donde yo me traje al ámbito de la comunicación estratégica de lo que se trabajaba con ese nombre acá en México, a 2 personajes que eran centrales de una cosa que se llamaba o se llama como comunicación estratégica, ni me acuerdo el pinche nombre, pero era una red que era de estudios de asuntos de comunicación estratégica, que se inició a principios de siglo, o sea, van en desarrollo con el siglo XXI, donde Sandra Mazzoni, desde América, hasta que aparecí yo, Sandra Mazzoni desde América, desde Argentina, desde la Universidad de Rosario, y desde la Complutense de Madrid, Rafael Alberto Pérez, eran como los 2 intelectuales, y luego aparecí yo como el tercer intelectual con el rollo de la ingeniería en comunicación social, y entonces empezaron los diálogos. Tuve diálogos fuertísimos, son 2 personas con las cuales tuve un diálogo intelectual muy importante alrededor del pensamiento en comunicación estratégica. El de Rafael más cargado hacia los negocios, porque ese era el ámbito en el que se desarrollaba él prácticamente en España. Sandra más cargada hacia las asociaciones civiles, porque era el ámbito profesional en el cual ella se desarrollaba en Argentina. Fue directora de comunicación de quizás la institución más importante de desarrollo social oficial, que es agrícola-ganadera, que es muy importante en Argentina, esa onda de las vacas y la soya, 2 producciones agropecuarias, animales, y la que se encargaba desde la administración pública, desde el aparato oficial, de la comunicación entre ellos hacia lo local y de ellos hacia las industrias, hacia el aparato público, hacia los presupuestos y políticas públicas, era Sandra. Y entonces aparezco yo, que soy mixto, de alguna manera, que puedo dialogar con los 2, y entonces armamos un diálogo. Ahí agregué a un tercero, para esto de la comunicación estratégica, para incluir a todo lo que eran nuevas tecnologías, porque ni Sandra venía de comunidades cristianas de base, o sea que para ella todo era
dialógico, fenomenológico. Y Rafael venía de la industria y de empresa, donde todo es vertical y autoritario, ¿no? De jerárquico y ese tipo de cosas, y de medios de difusión. Eso era lo que él utilizaba, lo que llamamos medios de difusión o tecnologías como radio y televisión y esas cosas, prensa. Entonces nos hacía falta alguien que fuera, que nos trajera, nos articulara a estos dos ámbitos que eran parte de lo que ya estaban trabajando en esa red que te platico, de la cual yo fui el presidente de México durante varios años. Y hoy la presidenta de esa red es Sacil Chagoya, que es una compañera de la comunicación estratégica de estas redes. Son redes internacionales, ahorita ya son como 3 o 4 redes con diferentes nomenclaturas, y que trabaja en Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca. Por si te interesa conectarla, Sacil Chagoya es con Z, Sacil, y Chagoya con Y, como suena, Sacil Chagoya. Es la presidenta ahorita de la cosa esta acá en México. Ya colgué los guantes. Entonces, el tercero fue Octavio Islas, que es un compa con el que yo he estado trabajando desde los 80s en asuntos de cibercultura, que es otro de los ámbitos para mí prácticos, indispensables para trabajar en ingeniería en comunicación social. O trabajo con nuevas tecnologías, o estoy haciendo muy lento, muy pesado y muy costoso. Bla, 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 bla. Hay otras cualidades que tienen que ver con este mundo voy a poner el nombrecito, la realidad virtual y la inteligencia artificial. Todo ese paquete lo veníamos trabajando desde los 80s. Entonces necesitaba yo que eso se incorporara al mundo de las empresas y la industria y de las asociaciones civiles. Es decirles que, por ejemplo, en Colombia, solo en Bogotá, hay, no sé, es de risa, hay 100 veces más asociaciones civiles que en México. Y en Argentina y en Brasil, la desproporción es inmensa. Mientras que allá hay cientos de miles, aquí tenemos solamente 20, nos hemos estancado a lo largo como de 30 años en 20,000 acciones civiles, que cada año se mueren 8,000 y nacen 8,000. Entonces, no es un nivel de organización social, a propósito del rollo corporativo, que tenga desarrollo y necesita desarrollo, porque es la parte más civil de la vida económica del país y del mundo. El tercer sector, que se llama a nivel internacional, con el que trabajé también desde los 80, ese famoso tercer sector. Entonces necesitamos incorporar, por ejemplo, yo había trabajado acá con el Instituto Nacional de ¿cómo? De Tecnología del Agua, que está en Cuernavaca. Ella ha trabajado rollos de nuevas tecnologías con grupos campesinos. Era una maravilla que en una choza estuvieran conectados en línea, vía satélite, con los mercados, con los precios y con los investigadores para la cosa que estaban haciendo, porque lo llegamos a hacer desde el Instituto Nacional de Tecnología del Agua, allí, no en todo el país. Ojalá hubiera sido, porque por eso hace falta dinero, política pública, cambios legislativos, mamada y media, para que eso se pueda hacer en todo el país, presupuesto. Pero por lo menos ahí a nivel del instituto, a nivel para probar, para tener el ejemplo de mostrar que lo hicimos en colaboración con la FAO, miren, un campesino patarrajada, analfabeta, puede hacer con computadoras, cosas que no se están haciendo en los lugares de punta en la Ciudad de México. Y esta gente lo está haciendo simplemente porque reciben la capacitación para lo que ellos necesitan y requieren. Y la gente no es estúpida. De volada aprende lo que hace falta para lo que necesita y que ve que le va a servir, le va a ser útil. Bueno, entonces, todo esto queda dentro del ámbito de la comunicación estratégica. Entonces era Sandra, Rafael, ya murió Rafael Alberto Pérez, pero hay discípulos que con los puedes tener el contacto con la gente de Madrid. Celina, se llama
una mexicana que se quedó a vivir y se fue a formar con el doctorado con Rafael en la Complutense y se quedó a vivir en Madrid y allá hizo su vida. Bueno, muerto Rafael, el representante más importante español ahorita es, por ejemplo, Celina. Celina no me acuerdo qué diablos, pero si te has encontrado con la red, vas a conocer a toda esta gente. Entonces teníamos ya esas 3 patas, 4 con la ingeniería. Y la ingeniería digo que no era una pata, porque era campal. Estaba el campo de Sandra, de conocimiento y de aplicación, el campo de Rafael, el campo de nuevas tecnologías, de vendedor de computadoras, como decían los que lo querían joder de Octavio, y la ingeniería en comunicación social, que articulaba los 3 ámbitos, los 3 campos. Y eso lo hicimos con comunicación estratégica. O sea, como tú verás, es un ámbito en el cual trabajamos un montón de gente. Y hay mucho que comentar y que compartir en ese sentido. Hasta ahí me quedaría. ¿Cómo la ves? Pues como siempre, muy interesante, ya tomé unas notas y me diste ahí unas ideas que voy a seguir rumiando un poco para poder aterrizar. Y por cierto, dentro de lo que tú comentaste, Rafael y Sandra, ambos trabajan con pensamiento sistémico. Ambos. También Octavio y yo, por supuesto, trabajo con elementos de configuración sistémica. Pero a nivel de comunicación estratégica como más normal, tienes a Rafael y a Sandra, a Rafael en rollos de negocio, de formas organizacionales, y a finales de los 70 trabajé con Rodolfo Echeverría, de la familia del presidente, que tenía un centro de trabajo sobre rollos agrícolas con una cosa que se llamaban figuras asociativas. Fue la época que trabajaba yo con rollos agrícolas, trabajé varios años en rollos de campesinos, agrícolas, hasta llegar a empresarios, exportadores, campesinos y mundo étnico. Esto era interesante por las figuras asociativas, porque ¿de dónde venían las figuras asociativas con las que trabajamos con Rodolfo Echeverría, que era un tipo muy listo? No sé dónde ande ahorita, creo que ya murió, pero era muy, muy listo. El vato decía, trabajaba con el marco legal. Hay un marco legal de formas en las cuales puede uno asociarse para producir en el campo que no se usan. Se usan, hay algunas como que tienen más prensa, están más posicionadas, pero hay otras que no. Bueno, él trabajaba con las 7 formas legales básicas, que a su vez tenían subdivisiones, y entonces era llevar la carpeta de posibilidades con las que trabajé después de que dejé de trabajar con él en otros ámbitos del mundo campesino y étnico, la carpeta de posibilidades que tienes para formar empresas campesinas, vamos a llamarles así en general. Cómo formar empresas agrícolas campesinas o agropecuarias campesinas. ¿Cuál es el marco legal que tienes para formarlas? ¿Y cuál es el ámbito de presupuesto oficial que tienes para articularte a políticas públicas? Una chingonería. Y eso existe y está en la ley. Tú puedes revisar los reglamentos y no tienes que inventar la botella del hilo negro y puedes partir de eso, de lo que ya hay, aunque no se use y aunque nadie lo tome en cuenta, empezando por las propias campesinos y gente de empresarios agrícolas. Entonces, ese es un tema que te sugiero, que trabajes con estas figuras de la ley. ¿Qué es lo que la ley prevé como figuras? Te voy a dar una cosa que nos sirvió para todo lo que trabajamos de familia. ¿Se acuerdan? Que es el ámbito social ese ya meso, que no vamos a trabajar nosotros, pero se los pongo ahorita, por ejemplo. Cuando en la Ciudad de México se cambió en la legislación de familia la palabra, el concepto central de familia, por el de figura asociativa, ¿cómo se dice? Sociedades de convivencia. Entonces se abrió el espacio de posibilidades. Las sociedades de convivencia eran para el mundo gay, no sé qué rollo, bien, pero lógicamente y legalmente permite que mucha gente se asocie formando algo semejante a una familia sin tener lo sexual en absoluto de por medio, solamente
como una figura de sociedad de convivencia, para convivir. ¿Se acuerdan de la figura de las comunas? Bueno, yo viví en 2 comunas. En una viví para aprender y luego formé una comuna y mis años 20 los viví en esa experiencia, que para mí es fundamental en el sentido de lo que estoy hablando. ¿Cuántas formas tenemos de formar familias? Bueno, ¿son familias o ya son otra cosa? Genial. Sociedades de convivencia, padrísimo. Entonces, como tú ves esta figura sistémica, el geómatra de las geometrías de la vida, no, hace geometría de todo, pero aplicado a la vida social, que trabajé con mi amigo Fernando Mendoza, y ahora anda por La Paz, Baja California Sur. Esta lógica que les decía yo entre forma y articulación, todo lo que, y es lo que tú proponías, todo lo que me permita que no lo invente yo, sino que ya exista formalizado. O sea, donde ya haya como categorizado, lógica pura, categorías, sí, no, esto y lo otro. Hay 5 formas de hacer las cosas o 5 formas de relacionarse para rascarse la cabeza, qué sé yo. Todo lo que me dé ya formas de organización del comportamiento, para mí es fundamental y es el principio que necesito para empezar a trabajar lo que tú quieras trabajar, lo que tú estés trabajando. O sea que piensas bien, vas bien. Todo lo que pueda yo aprender de formas, geometría de lo social, para lo que quiero hacer de comunicación estratégica es fundamental. Listo, ahora sí ya. Bien, muchas gracias. La red se llama FISEC. FISEC, sí, Foro Iberoamericano Iberoamericano de Estrategias de Comunicación. de Estrategias de Comunicación. Ese es lo que tienes que buscar, Norma, el FISEC. Esta es la primera red, luego hay otras, pero esa es la más grande. Sí. Porque cubre prácticamente España, Portugal y partes de Estados Unidos, la parte latina, en español, y toda América Latina, el Caribe. Es una red iberoamericana. Sí, y en ese sentido hago 3 comerciales rápidos, por si les interesa en esto. Uno, del grupo, de la página del grupo del JICOM, están ahí materiales para descargar de manera gratuita que se pueden consultar si les interesa ese documento. 2, algunos materiales, los más recientes del FISEC, también los tenemos en nuestra otra red, la sello editorial de Razón y Palabra. También se pueden acceder a los libros de manera electrónica y gratuita. Ahí está el material que también lo pueden consultar. Y el tercer comercial, para la gente que no está en este posgrado y que está interesado en los temas, en este posgrado, en esta maestría, justamente atendemos estos contenidos desde la Ingeniería en Comunicación Social con Jesús Galindo, la parte de la comunicación estratégica, el estrategar de Rafael Pérez, la comunicación activa estratégica de Sandra Mazzoni y otras propuestas que tienen que ver con este ejercicio. Ahí está el comercial también, que la gente no está en este posgrado y está interesada en esos temas, se pueden acercar acá directamente a Posgrados Panamericana con Juan Andrés, porque justamente el ejercicio es empezar a abrir el espacio para estos diálogos y que se formen cada vez más personas en estos temas que de alguna manera impacten en cualquier ámbito de la comunicación. Yo diría en cualquier ámbito de la vida social, pero pensando específicamente en el esquema de comunicación, ahí está el otro comercial. Nos queda espacio para un comentario más, una pregunta. Entonces, Fátima había levantado la mano, por favor. Gracias, José. Buenas noches a todos. Jesús, yo presté particularmente atención al momento en el que nos hablabas de la comunicología posible. Y en esa parte de tu exposición también nos mencionabas un poco de la comunicología histórica e incluso de la comunicología necesaria. Entonces, la pregunta sería si es que existe y hay forma de identificar o quién puede poner como límite entre esos 3 tipos de comunicología, entre la histórica, la posible y la necesaria. Pues nosotros, el GUCOM y el JICOM, porque fuimos los que inventamos esa nomenclatura. Entonces, toda la comunicología histórica la puedes encontrar en un libro que también les puede proporcionar Josué, que es el libro final que trabajamos, que lleva el título de Comunicología Posible,
donde hay un capítulo, el más grande, que es el introductorio, que son como 80, 90 páginas, es un libro casi en sí mismo, que escribí yo, donde doy los antecedentes de la comunicología histórica. Entonces digo, esta comunicología posible que ustedes van a leer viene del trabajo previo de comunicología histórica, porque de comunicología histórica tenemos varios libros, pero si hay que leer una sola cosa, léete ese libro editado por la WIC, la Universidad Intercontinental, y del cual hay un PDF, o sea que lo pueden conseguir también en PDF, lo debe tener por ahí José, porque yo ese PDF lo rolé por todo el mundo. O sea, pues no todo el mundo puede tener acceso a las librerías y a los libros y esa onda, o a la distribución de los libros de la WIC. Entonces ese PDF lo rolé por todas partes. Entonces ahí está el apunte final, después de 8 años, de la comunicología posible. Y en ese primer capítulo que te digo, que escribo yo, que es un capítulo que hace énfasis en esta comunicología posible viene del trabajo que hicimos antes sobre comunicología histórica, y entonces ahí digo en qué consiste una y en qué consiste la otra. Esa sería la referencia que te daría yo, y con eso se cumple. Ya la comunicación necesaria ya es más complicada, porque de eso no hay un libro. Eso ya, eso nada lo he platicado con los Jedis. Ya es para la gente que ya está formada en ingeniería en comunicación social. Solo la gente ya formada en ingeniería en comunicación social es a la que yo he capacitado en comunicología necesaria. Ya Ultra Plus, ya cuántica y todo ese cuento. Gracias. Adelante. Listo, Josué. Sí, Terminamos. muchas gracias. Un comentario más que me pasaba, por cierto, por si hay más interesados en estas sesiones de charlas que tendremos acá, no solo en el marco de esta asignatura, sino también en un par de actividades más que tendremos ahí en la Panamericana a raíz de la invitación que generosamente nos hace Juan Andrés. También está convocado a participar nuestro querido amigo y colega Octavio Islas. Le encontraremos un espacio, él ahora vive en España, los tiempos se complican un poco para que esté en horas decentes charlando con nosotros, y su agenda que sigue siendo muy apretada, pero pronto tendremos noticias de cuándo él nos acompañará para dar una charla también acá en la Panamericana y cerrar este ciclo de actividades en torno a lo que nos convoca, que es la comunicación estratégica. Ya les avisaré, eh, eh, ya les avisaremos, ya sea yo o será Andrés, se les avisará. Acá en el chat, Mónica Valle nos dice, es una investigación, hay una investigación que realicé de empresarios en Medellín, Colombia, están aplicando estudios de futuro, esto en relación con la economía circular. Pretenden crear empresas a partir de innovación. En otras palabras, en otras palabras, emergen empresarios que piensan en sus empresas relación con otras posibles en relación con la economía circular. Entonces, me parece que está emergiendo un tipo de pensamiento empresarial y organizaciones más performáticas en relación con otros iguales o diferentes de su sector, creando empresas iguales y diferentes de su sector. Bueno, aquí nos pone esto. En ese sentido, visualizar el mundo organizativo ideal sería la partida y se continúa con la creación de estrategias para comprender ese mundo posible y crearlo. Nos comparte también en el chat un link que menciona como una entrevista que realizó Alberto Pérez en Medellín, considera que puede ser la última antes de su partida, publicada en revista Luciérnaga, Comunicación 2019, Sí, es y cierto. nos presenta aquí Sí, es cierto. algunos comentarios. ¿No? La nueva teoría estratégica se piensa desde la comunicación de manera multidisciplinaria a partir del paradigma de complejidad. Esta teoría es impulsada por el español Rafael Alberto Pérez. Pone aquí algunos aspectos que ustedes pueden consultar. Y Juan Andrés Rincón también nos comparte la Liga del GICOM, que ahorita yo comentaba, de los posgrados en la Panamericana, y un link para el texto de comunicología posible hacia una ciencia de la comunicación, que es coordinado por Luis Jesús Galindo. Esos son los comentarios que hay acá en el chat. No sé si alguien tenga algo más que decir, y si no, vamos cerrando esto. Quizá Juan Andrés nos pueda apoyar, cerrando el comentario, y ahorita regreso para ver la segunda parte de esto y despedir. Adelante, Juan Sí, pues Andrés. simplemente reiterar el agradecimiento, Jesús, por tu tiempo, por tu generosidad, por ayudarnos a entender muchas cosas en torno a la comunicación, y bienvenido siempre a la Universidad Panamericana. Que así sea, y gracias a todos por su participación.
Gracias, Josué, desde luego, por la intermediación. Sí, de nada, de nada. Muchas gracias. Entonces, terminamos la sesión del día de hoy. Tendremos una segunda conversación con Jesús Galindo el día sábado. Si ustedes gustan participar, lo más seguro es que sea el mismo link, ya lo veremos también próximamente, habrá una viñeta para ello, donde prácticamente lo que me interesa específicamente en la gente que está en el posgrado, que para ellos originalmente va dirigida esta charla, es la dinámica de la comunicación corporativa, desde el concepto de la corporación que hace rato mencionaba Jesús, y ya aquí, comprometiendo un poco a Jesús y nos alcanza el tiempo, revisar un poquito el concepto, sé que no se va a poder profundizar, pero un poquito el concepto de comuniconomía y cómo esto puede ser útil para las dinámicas de la ingeniería en comunicación social aplicada a las organizaciones y a las corporaciones. Entonces, si no hay ningún otro comentario, sí, No estaba previsto lo de comuniconomía, pero voy a ver, por lo menos nocionalmente, que sepan que eso existe. no es, Sale. por eso digo que no estaba previsto, pero ahorita aquí en público te aprieto un poquito el cuello, me hago manita de puerco para que puedas considerarlo para el día sábado. Los dejo de grabar y cierro entonces la sesión del día de hoy. Muchas gracias.